Germán Joel Porras, que nos trae la palabra en esta noche. Joel, bienvenido. Muchas gracias. Yo celebro Cristo que me ha dado salvación. Uyuyuy Bajura. ¡Bomba! Hoy cantamos alegres a Dios, al son de la batería. Y eso me dan ganas de lanzar un tupipiao y Bajura. ¡Bomba! No te engañes, en Cristo somos libres del pecado y no libres para pecar. ¡Que viva Cristo! ¡Uyuyuy Bajura! ¡Bomba! Del cielo bajó Jesús para morir en la cruz y llenarme de luz y darme la plenitud. ¡Uyuyuy Bajura! ¡Bomba! Ser un joven cristiano no es perder la juventud, sino ganar la vida eterna en Cristo Jesús. ¡Uyuyuy Bajura! ¡Que viva Cristo! No, la dije mal. Córtela.
Amén. Pues la idea es que hoy podamos caminar un poquito y ver cómo la iglesia primitiva era una comunidad que, a pesar de las adversidades y todo lo que ellos estaban viviendo, persecuciones y demás, se mantuvo firme. Fue una iglesia que estuvo unida, transformadora, y entender nosotros como iglesia qué podemos aprender de ellos en la iglesia, en nuestro contexto hoy. ¿Qué desafíos tenemos? Quiero que hoy nos vayamos con esos desafíos a casa y que podamos pensar en eso, que podamos decir qué desafíos tenemos como iglesia, que también nosotros podamos decir, ¿estamos cumpliendo la tarea que se nos ha encomendado? Y algo muy importante, el enfoque, ¿cuál es la tarea? Entonces vamos a recorrer un poquito de esto y obviamente vamos a entrar en un contexto histórico un poco donde estaba ubicada la iglesia en ese momento, y era un contexto orígenes judíos, donde la relevancia eran las tradiciones, que eran un contraste complicado el aceptar a Jesús como Mesías, era un contraste complicado en medio de la persecución que se veía como iglesia, y a pesar de la oposición de autoridades judías y romanas, el cristianismo perseveró, conocidos como los del camino, porque andaban por todo lado, ¿verdad? Entonces también se dio una expansión por eso mismo, porque no se quedaron encerrados, sino que fue una iglesia que salió, que llevó el evangelio. Fue una iglesia que tal vez no tenían esta bella oportunidad de celebrar nosotros y poderlo anunciar, transmitir, que tenemos esa bendición, pero sí fue una iglesia que generó expansión. Hoy somos resultado de ese evangelio que compartió. Entonces quiero que por favor veamos algunos pasajes claves que vamos a ir repasando. Les pido tal vez que tengan su Biblia abierta en Hechos. Vamos a estar en Hechos 1 y 2. Si trae su Biblia y usted acostumbra ahí, genial. Si no, saque su celular, tome nota. No se ponga a compartir con WhatsApp, ¿verdad? Trate de concentrarse en el mensaje que Dios tiene para usted. Y vamos a ver parte de lo que Hechos 1 y 2 nos dice como iglesia. Y leo Hechos 1, verso 3 en adelante, donde dice: a estos también se presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Verso 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Esperen, les dijo, sino que se esperaran al cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar. Verso 5: porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. De ahí quiero saltar a Hechos 2, verso 1, dice: al llegar el día, podemos terminar y ustedes pueden leer en su casa lo que sigue ahí, ¿verdad? Bueno, cuando se elige el sustituto de Judas y todo lo que pasó en este momento. Y en el Hechos 2, verso 1 dice: al llegar el día del Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Verso 2: y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Salto al verso 4 en la parte donde dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa que se mencionó en Hechos 1. Entonces, quiero enfatizar en algunas cosas en esta noche para que las tengamos en nuestra reflexión. Uno, las promesas del Espíritu Santo como el poder que les dio valentía para testificar. Si nosotros vemos la vida cotidiana de la iglesia, de este momento, podemos también evaluar que el cumplimiento de esta promesa de Hechos 1 se dio. Jesús les dijo: todavía no se muevan, va a venir ese momento. Vino el Espíritu Santo, los llenó. Y en Hechos 2:21 también podemos leer que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo con el corazón del mensaje de esperanza y salvación universal. Podemos ver también en ese caminar, en Hechos 2, la autoridad de Pedro como testigo y la invitación para arrepentirse y bautizarse. Porque le preguntaban: Pedro, ¿qué hacemos? Arrepiéntanse. Era el mensaje que se daba en ese momento, de arrepentimiento y acercarnos al Señor. Entonces, en esa vida cotidiana como comunidad, y es donde quiero que hoy vamos a caminar un poco en esto, se hablaba de unidad.
cuando hablábamos de unidad, se destaca la unidad como un resultado natural de compartir la fe genuina. Entonces, quiero que cuando veamos esto en esta vida cotidiana de la comunidad, estamos tomando de referencia la iglesia primitiva y cómo podemos nosotros hoy traerlo acá, hacerlo presente. Entonces, si hablamos de unidad, es un resultado natural. La unidad no es algo que nosotros tengamos que esforzarnos en hacer. No debería ser un esfuerzo. La unidad es algo natural que tiene que estar en nosotros. Y aquí me hace pensar en Juan 17:21, cuando el Padre, algunos dicen que es la oración no contestada a Jesús aún, o que ahí está en ese proceso, que es cuando Jesús decía: Padre, que sean uno como tú y yo. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Hoy en día nosotros vemos muchos movimientos, vemos muchas agrupaciones, muchas ideologías, muchas teorías, muchas cosas que lo han logrado a punta de unidad. Es gente que se ha unido, se ha comprometido, lo han logrado, y uno dice: wow, y hay veces creemos que le están ganando a la iglesia. Y uno dice: ¿qué pasa? Necesitamos lograr esa unidad en iglesia. Tengo la oportunidad también de servir con muchos ministerios acá en el país, y bueno, Dios también me ha dado la oportunidad de hacerlo en algunos otros países, pero cuando yo converso con pastores y hablamos de la unidad, siempre existe ese temor en el tema doctrinal. Claro, hay que ser muy cuidadosos cuando hablamos de unidad. Pero si nosotros estamos firmes en la fe, en lo que nosotros creemos, la unidad debe ser algo natural que nos sale. La unidad debe ser ese resultado. Y si vemos a la iglesia de Hechos, uno de los elementos fuertes que generó unidad, hermanos, ¿ustedes qué creen? Ahí pensemos, analicemos. Voy a poner un ejemplo muy simple para los que nos gusta el fútbol. Costa Rica, uno de sus mejores resultados a nivel de fútbol lo logra en el 2014 con la selección en el Mundial de Brasil. Esa unidad de todo un país, yo la empecé a sentir muy fuerte cuando nos hicieron jugar un partido hasta aquí de nieve. Veíamos a Keylor Navas hasta que temblaba y con un puño de nieve aquí en la cabeza. Y nosotros dijimos: no nos pueden hacer esto, no pueden. ¿Alguien se acuerda en qué momento hicimos el primer gol cuando Estados Unidos vino acá? Como en el minuto 2, 3, ¿verdad? Algo así. Porque como país nos unimos y dijimos: vamos, y le metimos fuerza. Entonces, ¿por qué traigo estos ejemplos? Porque incluso para nosotros como cultura tica, la cultura tica, y si usted no es costarricense, pero ya lo abrazamos como tico, entendamos que a nosotros nos apasiona la unidad, pero vean qué interesante, cuando nos retan, cuando nos pellizcan por ahí, ¿verdad? Dicen los chiquillos ahora cuando lo muerden a uno: muérdase. Entonces, esa unidad, la iglesia de Hechos, ¿cómo la logra? En medio de la persecución, en medio de la adversidad, en medio de los problemas. Así que si nosotros en algún momento como iglesia hemos visto tal vez tormenta y hemos visto adversidad y vemos que afuera las cosas están duras, que las cosas se ponen difíciles, hermanos, celebre, viene unidad para la iglesia. Celebremos eso, porque la iglesia se va a unir más. Y cuando hablo de unidad, no hablo de un crecimiento como una, perdón, ¿verdad? Con mucho respeto lo digo, de una mega iglesia. Y bueno, puede ser. Pero cuando hablo de unidad es ver al pueblo de Cristo creciendo en las casas. Celebro yo el tener grupos espigas nosotros como iglesia. Eso es unidad. Aprendemos, crecemos, nos formamos, comemos rico. ¿Verdad? Y si no están comiendo rico, Juancito me avisa. Algo está pasando ahí, ¿verdad? ¿Están comiendo rico? No escuché nada. ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Entonces, es una buena señal de la iglesia de Hechos, porque una de las cosas que se hace además de esa unidad es el compartir. Y señala que no solamente es algo económico o que es algo material,
Porque sucede por naturaleza, vemos la necesidad de un hermano, de una hermana, nos apoyamos los unos los otros, sino que también es espiritual y emocional. Cuando hay unidad, empezamos a compartir, Dios empieza a añadir también ese compartir y decir, Joseph, mira, y empezamos a decir, es que hay una necesidad de esto, hay una necesidad de lo otro, pero sale como un resultado. Recordemos lo que vimos al inicio de la iglesia de Hechos, es un resultado natural. Todas estas acciones es un resultado natural, no hay que esforzarlo. Tengo un pastor amigo de una iglesia en México y él me decía, la iglesia es una congregación más o menos pequeña, y dice, Joel, yo no volví a pedir peticiones de oración, y yo me asusté, qué descaro, qué mal este pastor. Entonces yo le pregunto, pastor, ¿por qué? Me dice, porque ya todos sabemos qué necesita el otro. Obviamente tenemos grupo de oración, y es tener esa libertad de acercarse con Denise, con Lolo, y decirles, hermanas, oremos por esto, porque hay unidad, porque podemos compartir, y queremos que el grupo de oración sepa de lo que está pasando para que nos ayuden a orar. Entonces, ese compartir, si ustedes ven muchas veces, y trasladándolo a hoy, es tomemos el tiempo para que cuando termine el culto, abrazarnos, saludarnos, sonreír, pero también, me ayudas a orar por esto, o estoy pasando esta situación, esta semana tengo esto, ¿verdad? Porque también el compartir nos hace crecer. Era una iglesia que se movía con alegría y sencillez. Era una vida marcada por el recuerdo continuo de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, en ese compartir, trasladándolo a ese tema de alegría y sencillez, era con lo que tenemos, compartamos el pan y recordemos al Mesías. Entonces, cuando nosotros venimos acá a la iglesia y Dios nos da la oportunidad de celebrar la cena del Señor, hacerlo con alegría, con sencillez y recordar a nuestro Salvador, el Mesías, nuestro Salvador. Yo no sé, ¿verdad? Esto de compartir, y cuando dice alegría y sencillez, que es la frase que yo resumo acá, con alegría y sencillez, es lo emocionante que es poder celebrar que un día nos vamos a encontrar con Jesús. Hoy hace 22 años y medio, no, casi 22 años, mi esposa y yo nos casamos. Sí. Y hoy en la mañana estoy repasando el mensaje y me escribe Dana Brenneman y me dice, Joel, Mervin ya se encontró con Jesús. Fueron los señores que nos casaron a nosotros, don Mervin Brenneman, tal vez alguno de ustedes lo conoció. Y yo le decía a mi esposa, fue extraño, ya él está muy mayor, tuve la oportunidad el año pasado de visitarlo, estar con él. Y le decía yo, estaba ya afectado de salud, y le decía yo a mi esposa hoy en la mañana, cuando me llega el mensaje, ¿verdad? Estoy usando lentes, no los estoy usando, puse la pantalla así, ¿verdad? Pero estoy usando lentes. Entonces, para leer, entonces me quito los lentes, hasta me sentí así, ¿verdad? Yo me quito los lentes y le digo a mi esposa, ay, gorda, don Mervin ya abrazó a Jesús. ¿Verdad? Porque esta expresión nosotros la transmitimos a nuestros hijos y nuestros hijos a los hijos. Porque en un momento muy difícil en nuestra familia, recuerdo esa expresión de papi, cuando mami se va con el Señor. Y papi me dijo, Joel, ya hoy Ani abrazó a Jesús, por el que tanto luchó. Entonces, cuando nosotros hablamos de alegría y sencillez, vean que estoy hablando de alegría. Qué contradictorio en el cristianismo hablar de alegría en medio de la persecución. Hablar de alegría, de gozo, en medio de las pruebas, de la dificultad. Suena extraño, suena loco. Si alguien me escucha afuera va a decir, Joel, ¿de qué estás hablando? Pero hoy yo celebraba que ayer a las 9:42 me escribió Dana Brenneman, Mervin abrazó a Jesús. Y yo creo que esa es la esperanza de todos los que estamos aquí.
¿verdad? Porque en algunos momentos empezamos a hablar de esto y mi esposa me dice, ay, gordo, no me asustes, es que usted habla tan feliz de la de muerte. Pero es eso. Es que cuando comemos el pan, la cena del Señor, revisarnos y decir, Señor, necesito cambiar esto, perdóname, Señor, ¿sí? Pero con alegría y sencillez, nuestra vida tiene que estar marcada por el recuerdo continuo de la muerte y resurrección de Jesús. Esto tiene que ser constante en nuestra vida. Y algo muy importante, que lo pongo afuera de los 3 cuadritos, es el enfoque. Muchas veces nosotros, cuando estamos en tribulación, cuando estamos en prueba, cuando estamos en angustia, perdemos el enfoque. ¿Y cómo cuesta? Todos nos hemos salido en algún momento y decimos, no, Señor, necesito volver al enfoque. Necesito volver al enfoque. Y el enfoque nuestro, en medio de, leyendo esta iglesia, la iglesia primitiva de Hechos, la adoración y la proclamación constante a Dios. Es interesante porque cuando hablamos de la iglesia, usualmente lo trasladamos a, claro, el accionar, tenemos que ir, el culto, el servicio a las personas, a quien lo necesita, sí, claro, pero todo tiene que ser para glorificar el nombre de Cristo. Nosotros no hacemos acciones para que nos reconozcan. No hacemos acciones para que celebren la vida de uno. No hacemos acciones para que nuestro nombre sea escrito en algún lado. Tenemos que hacer acciones para glorificar el nombre de Cristo. Tenemos que adorarlo a Él. Y ahora que yo escuchaba a los hermanos adorando y celebrando, y nosotros aquí como iglesia cantando y decíamos, Yeshua, mi amado, qué rico poder nosotros decir, recordando que estamos en unidad, que compartimos, que lo hacemos con alegría, con sencillez, marcando fuerte el decir, recordamos la muerte y resurrección de Jesús. Pero esto es para exaltar su nombre y decir, fue Jesús el que me salvó. Es Jesús el que me ha salvado. Entonces nosotros como iglesia, claro, tenemos muchos desafíos. Y viendo la siguiente imagen, en temas de desafíos, igual, tal vez hay veces yo uso ejemplos que se me vienen en el momento y perdón, ¿verdad? Pero los tiro y ahí los tengo. Son cosas que uno empieza a procesar, pero los desafíos de la iglesia desde Hechos 2, si nos quedamos en Hechos 2, el primer punto que marco, y yo le puse así, ¿verdad? Traté de ponerlo ahí como en español, pero dije, no, me suena más cool en inglés, ¿verdad? Pero bueno, es como el cristiano de gimnasio. Y vean la imagen que puse, tal vez ahí no se ve mucho. Pero yo he venido percibiendo, Joel, ¿verdad? Esto es algo muy mío. Uno viene percibiendo que también se da un movimiento muy sutil dentro de la iglesia que yo le he llamado el Christian Gym. ¿A qué me refiero? Es la persona que va al gimnasio con sus audífonos, se concentra en lo que tiene que llegar a entrenar, se para frente al gimnasio y empieza a crecer. Y dicen algunos chiquillos, vea qué toro se hizo, ¿verdad? Y empieza a hacer ejercicio y crece, ¿verdad? Y usted lo ve fuerte. Y hoy en la tarde estábamos viendo, hay una actividad que estaban transmitiendo desde España, la velada, ¿verdad? Entonces todos los chiquillos estaban hoy con la velada, ¿verdad? De Ibai y todo el tema de peleas y demás. Algunos saben de qué hablé, ¿verdad? Sí, no, bueno. Entonces en esa velada boxística que lo estaban transmitiendo, son cosas que pasan hoy por internet y ya no las transmiten en tele. Yo me siento así como, uno se siente desplazado. Yo feliz cuando pongo deportes y pongo ESPN y los chiquillos, no, papá, ponga Twitch. Y yo, pues es lo que está pasando hoy con nuestros jóvenes. Entonces, en esa velada salían 2 tipos, ¿verdad? Y eran youtubers y ellos, o streamers, o como le llamen, o le tienen como 20 nombres, pero
Era una velada boxística. Entonces sale mi hijo Rubén y dice, es que vea qué toro. Y era uno así, ¿verdad? Fuertísimo. Eso está pasando con el cristiano hoy. Perdón. Queremos venir a la iglesia, solo sentarnos y recibir, venir con audífonos, pararnos frente al espejo y decir, estoy creciendo. Soy yo estoy haciéndome fuerte, estoy creciendo, me siento grande, me siento... Pero no compartimos. Entonces, ese momento de crecimiento que parece ser muy bueno, porque entonces encontramos afuera muchos cristianos, yo sé que eso aquí en Renuevo no pasa, y por eso lo digo y estoy muy tranquilo por eso, pero nos encontramos con muchos cristianos que solo quieren crecimiento interno. Y yo, mientras vaya, me congregue, reciba, llego a la casa, pongo la prédica, escucho unas alabanzas, estoy bien. Yo prefiero no meterme. Si no quiere decir amén, puede decir ahí. Ese crecimiento interno personal nos está llevando a un egoísmo terrible en la iglesia, porque no estamos pensando en el prójimo. Quiero solo fortalecer mi músculo espiritual y verme toro. Hablemos de Biblia o hablemos del Señor. Ni siquiera queremos hacer eso. Es solamente para nosotros y para nosotros. La iglesia de Hechos nos demuestra la necesidad que había de compartir a un Jesús resucitado. Y es que aquí viene un ejemplo muy lindo. Si usted es testigo, al menos de un milagro o de una experiencia con Jesús, usted la va a querer compartir. Y esa era una característica importantísima de la iglesia de Hechos. Fueron testigos de un Jesús que fue a la cruz, murió y resucitó. Y en los ojos de ellos, voy a volver. A mí eso me emociona. Un Jesús que dijo, voy a volver. Yo ya tuve esa experiencia, yo ya conocí a un Jesús que me salvó, que a pesar de lo que yo soy, me salvó. Y sé que el milagro más grande que hay en esta vida es la salvación. El milagro más importante fue la resurrección de Jesús en la cruz. Quizás usted está orando por un milagro. Quizás usted está orando por, ay, yo necesito, yo quiero. Déjeme decirle que tal vez ese milagro no pase. Pero tiene el milagro más importante, que es la salvación. Porque si nosotros para Él vivimos, para Él morimos, para Él estamos, para Él caminamos. Y son esas expresiones que están en la Biblia, esas frases que se aprende, uno dice, somos del Señor. Somos del Señor. Entonces, cuando nosotros recibimos eso y lo tenemos arraigado y podemos decir, soy testigo de quién es Jesús en mi vida, yo quiero compartírtelo. Arthur, yo quiero compartírtelo. Jesús hizo esto en mi vida. Yo quiero que todos lo conozcan. Otro gran problema que se da y que son esos desafíos que como iglesia tenemos, que no los encontramos en la iglesia de Hechos, pero que nosotros sí estamos viviendo, y es un gran desafío, es el silencio. El silencio es incómodo, ¿verdad? Pero más incómodo es cuando el silencio es por desigualdad y por violencia o por injusticias. Ese silencio es el que a mí me preocupa, porque la iglesia hoy no denuncia. Y a mí no me gusta hablar de la pobreza cuando hablo de desigualdad, porque la pobreza
Decía el filósofo Mario Moreno Cantinflas, es un estado mental. Me gusta más usar la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad la encontramos en cualquier contexto, en cualquier extracto social. Y la iglesia tiene un papel muy importante en la lucha contra la desigualdad. Y cuando hablo de desigualdad o cuando hablo de vulnerabilidades, el silencio es el que está matando. Tuve una conversación la semana antepasada con un amigo que él es especialista en algunas cosas de acompañamiento pastoral y también se ha especializado en temas de adicciones y demás. Él está en Estados Unidos, en Houston, y él me decía, Joel, yo soy especialista en temas, creo que le compartí algunos de acá en una reunión que tuvimos. Y él decía, muchas de las personas que yo hoy estoy recibiendo de gente muy adinerada, y las adicciones, usted no tiene idea cómo están matando a las personas. Las adicciones hoy es algo terrible. Entonces uno empieza a analizar, algunos decimos adicciones, bueno, la drogadicción, a la pornografía, al licor, al juego, a todo. Pero empieza uno a caminar y dice, bueno, esos son vacíos. Entonces nos vamos más profundo y más profundo. Al final, muchas veces creemos que la problemática país es los carteles de droga, lo que está entrando, lo que está sucediendo, nos están matando a los jóvenes. Y sí, claro que es un problema, pero el problema estructural que está pasando en nuestra sociedad se llama familias rotas. Familias rotas, donde el enemigo está ganándonos la ventaja, pero la iglesia guarda silencio. No se me parece a la iglesia de Hechos, porque la iglesia de Hechos proclamaba a Jesús, compartían de Jesús. Y cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, salían a proclamar y a decirle a los demás, arrepiéntanse, que hay salvación en Jesús. Entonces llevamos eso nosotros a nuestras familias. Cuando hablo del concepto de familias rotas, es lo que pasa en nuestras comunidades. Y uno ve estadísticas y uno dice, ay, mira lo que está pasando en el país. Nos podemos quedar sentados desde la posición de coperos del rey, vamos, si hablamos de Nehemías, o vamos a hacer cómo le devolvemos la dignidad a nuestro pueblo. Lo que hizo Nehemías, se levantó, pidió permiso al rey y fue. Salió. Y así es cada accionar en cada persona que usted empieza a ver en la Biblia. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Fueron, salieron. Y la gente dice que se añadieron a la iglesia, ¿cuántos? En esa primera iglesia de Hechos. ¿Cuántos? 3,000. ¿Y qué creen que pasó con esos 3,000? ¿Se quedaron encerrados? No. Salieron también y empezaron a proclamar y a decir, arrepiéntanse, hay salvación en Jesús. Y un punto muy concreto, muy duro, pero muy real, es que también nos hemos vuelto o tenemos el conflicto, el desafío como iglesia de trabajar el tema de la permisividad y el sincretismo. Hay presencia hoy de muchas religiones, movimientos, sectores, ideologías que se los mencionaba al inicio. Y esto está pasando en este panorama mundial en el que nosotros estamos. Están pasando muchas cosas. Y la iglesia se ha quedado callada mucho de esto. Y muchas veces es hasta por temor a represalias, por temor a que nos censuren, por temor a que nos callen. Y usted dice, Joel, pero es que aquí no se está dando tanta persecución como en otros lugares. Claro que sí. Igual, yo cuento de las experiencias que Dios me permite vivir. En febrero estuve visitando Honduras y algunos pastores me empezaron a compartir sus experiencias como iglesia. Hablábamos mucho del por qué hacemos lo que hacemos, a qué nos llamó el Señor,
cuál es el mensaje que tenemos que llevar, cómo, y hablábamos cosas lindas del Evangelio. Y cuando empezamos a tocar algunos temas de estos, de violencias, de temas de pandillas y lo que está pasando, un pastor me dijo, en medio de la conferencia, ahí hablábamos, ¿verdad? Y un pastor me contó algo, pero como que se quedó ahí, ¿verdad? Entonces es eso que te queda la espinita, ¿verdad? Entonces digo yo así como, "Jeez, ahora lo hablamos", ¿verdad? Entonces en el almuerzo fui, me senté a hablar con él y empecé a almorzar con el pastor. Y le digo, pastor, ¿y cómo es eso que me decías de la persecución que están viviendo y lo que está pasando hoy? Me dice, mira, Joel, esto es así de simple. El narco se está metiendo en la iglesia. Y yo, wow. Cuando recogimos la ofrenda, nosotros usualmente recogíamos $50, lo traslado a dólares, para hacer ahí el equivalente, $50, $60. Un sábado en la ofrenda nos aparecen $500. Y el pueblo dice, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Al sábado siguiente nos aparecieron en una de las iglesias $1,000 con una nota. Estimado pastor, de estos $1,000, 700 tiene que depositarlos en tal cuenta. Los otros 300 son ofrenda para ustedes. Tiene de aquí al miércoles para depositarla, porque de lo contrario están en problemas. Sabemos que usted vive en tal lugar, su esposa se llama tal, su hijo está en tal escuela, su hija está en tal lugar, su hijo mayor trabaja en tal lugar, sale a tal hora, sabemos todo de ustedes. Le dije, pastor, ¿y qué están haciendo? Me dice, tengo 3 en otro país que los tuvimos que mandar con la denominación y nos han matado a 7 pastores porque dijeron no. Y aquí nos quedamos, aquí nos trajo el Señor. Les estoy hablando a un vuelo de 1 hora de acá. Lo que duraría uno de aquí a un viernes a las 7 de aquí a Tillo, ¿verdad? La iglesia se ha estado quedando callada de muchas cosas. Y la permisividad, sumada al silencio, está acabando con la fe de muchos. Y qué triste decirlo así. Pero la iglesia de Hechos a mí me demostró, leyéndola y trayéndola al contexto de hoy, que como iglesia tenemos que afirmar las bases de la fe y no hay que intentar ponerle tintes a lo que es claro en el enfoque. Repito esto, hay que afirmar las bases de la fe y no intentar ponerle tintes a lo que es claro en el enfoque. Si usted está claro en el enfoque y usted dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No se duerme el que nos guarda. ¿Ustedes pueden entender esto? No duerme el que nos guarda. No nos movamos en nuestros principios y en nuestra fe. Nos cuesta mucho, sí, nos cuesta. Pero no le pongamos tintes al Evangelio. Porque incluso a mí me duele hoy, y hablaba con unos amigos y con algunos pastores, y estábamos haciendo un mural con Alfredo y Nata, que trabajamos algunos proyectos juntos, y con toda alegría dibujábamos un arco iris. Qué lindo hablar del arco iris hoy. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Por qué lo cambiamos a otra cosa? ¿O es la promesa de Dios con el hombre? Porque para mí no tiene otro significado. Pero nos están ganando la batalla. Si yo me paro aquí y hablo de inclusión, a más de uno nos incomoda. No, porque podemos hablar de la inclusión de las personas con discapacidad. Podemos hablar de la inclusión de las minorías, de los pueblos originarios.
Me explico, pero nos han inundado con tantas cosas que hoy la iglesia se calla. Y hemos sido permisivos en un montón de cosas. Eso no puede cambiar. Y por lo menos mientras yo tenga la oportunidad de tener un micrófono, yo sé qué dice la Biblia. Y sé que es pecado y que no es pecado. Salvo. Sí, soy salvo por gracia y por su obra majestuosa en la cruz del Calvario. Pero hay cosas que son pecados y a la gente las va a llevar al infierno. Muere esta semana Ozzy Osbourne. Me mandan un video donde se está abrazando en el cielo con Jimi Hendrix, con Jim Morrison, con Kurt Cobain. Para los que fuimos rockeros en los 90, sabemos de qué estamos hablando. No sé. Maradona abrazándose en el cielo con Pelé, jugando bola. No sé cómo fue su vida con Jesús. No lo puedo juzgar. No soy quien para juzgarlo. Pero qué fácil se nos es ahora decir, ay no, es que yo no puedo juzgar, entonces sí, yo no puedo juzgar al hermano. No, hay que sentarse con amor y decir, Joel, esto es pecado. Arrepiéntanse, dijo Pedro, arrepiéntanse. Pedro lo dijo en Hechos 2, la iglesia de Hechos 2. ¿Y por qué lo dijo? ¿Porque la gente andaba haciendo cosas lindas? No, porque estaban en pecado. Hay gente que no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y vienen a la iglesia, muchos. Pero nos gustó tanto la dinámica y tanto el culto que nos quedamos. Y nos quedamos y a los meses levantamos las manos y a los meses oramos y sentimos rico en el culto y qué rica la alabanza. Y claro, y llegamos y nos dan un gym Christian de prédica donde usted tiene que mejorar, usted tiene que ser bueno, usted tiene que crecer, No, si su propósito no incluye al otro, no está calibrado con el reino de Dios. El propósito de lo que usted hace en su vida, si no incluye a otros, no está calibrado con el reino. Porque yo me encontré a un Jesús que decía Padre nuestro. No dijo Padre mío, siendo Jesús. Y con esto me puedo quedar rato hablando. Pero hay muchas cosas que cambiar en la iglesia hoy. Si queremos volver a esa iglesia que nos demostró que hay crecimiento con el mensaje. Padre nuestro. Siguiente, cierro con algunas preguntas. Preguntas que yo me he hecho, que me sigo haciendo y que como iglesia debemos hacernos. ¿En qué áreas estamos fallando como iglesia? Y agarramos Hechos 2 de iglesia y evaluamos y decimos, gente que sin miedo a nada compartían de Jesús. Sin miedo a nada llevaban el mensaje. Otra pregunta para reflexionar. ¿Dónde el Espíritu Santo nos está llamando a crecer? Cuando yo hago esta pregunta, digo, ¿dónde el Espíritu Santo me estará llamando a crecer? El primero que me lleve un manazo fui yo, porque yo me hago esta pregunta y digo, ay Señor, qué duro. Personalmente necesito crecer en esto, pero pensando que el propósito tiene que incluir al otro para que sea calibrado con el reino. Entonces necesito crecer y empiezo a evaluar. Entonces, ¿dónde el Espíritu Santo nos está llamando a crecer? Y la tercera pregunta, ¿cómo compartir a Jesús, que es quien transforma realmente estas realidades? ¿Cómo compartir a Jesús hoy? Y vean qué interesante, porque muchas de las acciones que hoy la iglesia está haciendo para el crecimiento, nosotros lo hemos estado viviendo, ha sido a través de los grupos espigas. El que las gente se vuelva a reunir en casas es el volver a compartir de Jesús, el volver a hablar en el uno a uno, porque también encontramos muchos mensajes light,
o de gimnasio. Pero realmente tenemos que volver a la realidad de lo que hacía la iglesia de Hechos, que era volver al mensaje del arrepiéntase. Claro, no vamos a ser invasivos, ¿verdad? Decir, Arturo, arrepiéntase, hermano. Tenemos que tener cuidado y abrazar a la gente y hacerlo con amor y acompañar a todas las personas y decir, volvámonos a los pies de Cristo, caminando con la gente, porque hay oportunidades, porque hay salvación, porque aún hay oportunidad de venir a Cristo, porque Él prometió que va a volver por su pueblo. Y algo muy importante antes de cerrar. La iglesia de hoy mucho habla de milagros, de los prodigios, de lo que usted puede recibir si viene al Evangelio, de lo que usted puede recibir si hace esto, de lo que usted puede ser bendecido si, de lo que usted puede crecer, de lo que usted puede, yo. Pero cuando yo me traslado a la iglesia de Hechos, la necesidad era compartir a Jesús. Compartamos a Jesús. Luego venían los milagros y se cubrían las necesidades. Pero lo primordial, ¿qué era? La salvación. Entonces, la última. ¿Quién es el que añade? Porque fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y quién añade? ¿Usted? ¿Yo? Jesús es el que añade. Cometemos el error de creer de que nosotros somos los que añadimos. Pero el que añade, el que hace el milagro, el que hace que otros, que esos 3,000 vinieran en esa primera iglesia, ¿quién fue? Jesús añadió a 3,000, a los que han de ser salvos. Jesús los añadió. ¿Por qué? Porque entonces creemos que podemos hacer una campaña y mira, yo hablé y se convirtieron 15,000. No, hermano. Catherine Kuhlman dijo una vez en una campaña, habían, no sé, 30,000 personas en un gimnasio y solo uno aceptó al Señor. Pero era quien iba a seguir con su legado y siguió haciendo campañas. ¿Por qué? Porque el Señor es el que añade, no usted, no yo. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea como iglesia? Si usted está en unidad, estamos compartiendo unánimes, estamos felices y estamos enfocados, el resultado natural, ¿cuál va a ser? Compartir de Jesús. Compartir de lo que hemos recibido. Si por gracia hemos recibido, ¿qué tenemos que hacer? Por gracia dar. Entonces, hermanos, como iglesia tenemos muchos desafíos. La iglesia de Hechos fue una iglesia que compartió de Jesús. Fue una iglesia que llevó el mensaje a otros. Fue una iglesia que se metió en la comunidad. Yo me imagino que si hubiesen tenido anexión, ahí salen los discípulos diciendo bombas. Yo estoy seguro que vienen los desfiles y los chiquillos de las familias, de todos ellos, hubiesen salido en los desfiles. Estoy seguro de que cada evento, cada actividad, irían con sus familias. Pero nos hemos privado también de que la comunidad nos reciba. O que nos reconozca como, mira, es gente que tiene el favor de Dios. Pero yo creo que ese mover viene para la iglesia. Ese mover viene para la iglesia y yo creo que viene para Comunidad Cristiana Renuevo. Donde nosotros unánimes, juntos, en unidad, en alegría, con sencillez, vamos a poder compartir de Jesús con otros. Hemos estado liderando algunas actividades y algunas acciones, nos hemos estado reuniendo con Diego, con su esposa,
y hemos estado conversando de cómo acercar charlas, cómo traer talleres. Y ya agosto es un mes, por eso queremos sumarlo con el tema de jóvenes, porque creemos que ya agosto es un mes donde una planificación estratégica que iniciamos desde el año pasado ha venido caminando como iglesia, y creo que ya puedo decir que estamos preparados para salir. Y a mí esto me emociona. Nos emociona el Ministerio de Amor en Calles, que nos reuníamos esta semana y hablábamos también del tema y decíamos, bueno, ¿cómo? Decía un pastor amigo mío también, ¿verdad? ¿Cómo rasco donde pico? Es rascar donde pica, ¿verdad? Es cómo accionamos como iglesia donde hay una necesidad. Y es volvernos a hacer esa iglesia de Hechos 2. Así que si usted ve por ahí anuncios, vamos a tener tal actividad o vamos a capacitar a jóvenes en temas de liderazgo juvenil, apunte a su hijo, a su hija. ¿Por qué? Porque ya necesitamos también refrescar esto. Si usted ve que salen accionarios con amor en las calles, con lo que vamos a empezar a trabajar con temas de personas en adicción, talleres, charlas acá, taller para padres, para madres. Vamos a empezar a trabajar esas cosas a partir de agosto y ya le estamos poniendo fecha, ya estamos calendarizando. Las clases de inglés van para niños. Queremos acercarnos y estamos por tener contacto con el colegio, con la escuela, porque queremos ayudar también a gente que requiere un esfuerzo adicional para, por ejemplo, pasar el examen de la U, el examen de admisión para entrar a la UCR, por ejemplo. Y ese tipo de cositas, tenemos las instalaciones para hacerlo. Y qué rico recibirlos, abrazar a esa gente con un cafecito, con un fresquito, con el amor de Cristo y decirles, Jesús puede salvar tu vida. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por la obra redentora en la cruz. Gracias por tu favor, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque en ti podemos descansar. Sea tu nombre glorificado, Señor, en todo momento, y que todo lo que hagamos y todo lo que hacemos sea para glorificar tu nombre, Señor. Todo lo que hacemos es para la alabanza tuya, Señor. Como iglesia tenemos desafíos. No queremos ser esos cristianos de gimnasio y solo crecimiento interno. No, Señor, queremos compartir con el prójimo. Queremos cuidar a la familia, empezando por la nuestra. Queremos reflejar el amor de Jesús en nuestra familia para que otros vean que tú nos has salvado, Señor, y que hay salvación para ellos. Que si la familia está fortalecida, Señor Jesús, la pandilla no nos va a ganar. Los que distribuyen droga no nos van a ganar, Señor. Porque tendremos la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Tendremos, Señor, siempre la mirada puesta en ti, Jesús. Y a Jesús es el que queremos compartir. A Jesús es el que queremos que los demás conozcan y lo abracen. Y que al terminar la carrera podamos decir, Jesús, estoy listo, te quiero abrazar. Muévenos como iglesia, Señor. Que nuestro accionar sea pensando en ti. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Y quiero que, Joel, quédese por aquí un momento. Híjoles. Extendamos las manos y démosle gracias a Dios por el mensaje que hoy Joel nos ha traído. Hay mensajes que impactan, hay mensajes que mueven los cimientos de cada uno de nosotros. Y demos gracias a Dios en esta noche por Joel y por esta palabra que nos ha traído. Extienda sus manos sobre él y damos, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche, por la palabra que has traído hasta nuestros corazones, Señor. Bendice a Joel, Señor. Bendice, Señor, su ministerio y prospéralo siempre, Señor. Te damos gracias, Señor, por él, por su familia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Joel.
Vean, hay una pregunta ahí, hay dos. ¿Quién añade? Bueno, ahí ya está la respuesta. ¿Y cuál es nuestra tarea? Lo voy a retar, si quieren contestar eso con sus propias palabras o prefieren decir una bomba guanacasteca. ¿Ah? ¿Qué les queda más fácil? Juancito, usted lo está pensando mucho ahí. ¿Ah? ¿No prepararon una bomba para hoy? ¿Quién se anima por ahí con una bomba? Yo creo que el pastor Oscar Montero por ahí la está pensando. No. Hermanos, damos gracias en esta noche por el culto, por la alabanza que tuvimos. Damos gracias a Dios porque el pastor y su esposa se toman ese día de descanso necesario. Y oramos solamente para quedar despedidos. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Te pedimos, Padre Celestial, que lleves con bien a cada uno de nosotros hasta nuestros hogares. Bendice el camino, Señor. Bendice esta semana que iniciamos, que sea llena de bendiciones, Señor. Al que está enfermo, sánalo, Señor. Al que está confiando en ti por un milagro, concédele ese milagro en su vida. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Quedan despedidos, hermanos. Dios les bendiga.